Hola a todos. Bueno, yo les vengo a hablar un poco sobre, bueno, esos temas del primer taller de economía y empezamos con el primer ejercicio. Bueno, primero que todo, quiero empezar con un concepto de economía, que es una ciencia social que tiene, bueno, como objetivo de estudio la forma en que se administran los recursos limitados para satisfacer las necesidades ilimitadas. Asimismo, esta ciencia también estudia el comportamiento de la sociedad, así como esas acciones que llevan a cabo los propios individuos. La economía también, como toda ciencia, se basa en una serie de principios. Aquí empezamos con la primera pregunta, que básicamente dice que explique los siguientes principios que según Mankiw y Acemoglu se asocian con la economía y apoye su respuesta con un ejemplo de la vida real. Empezamos con las personas enfrentan disyuntivas. Básicamente lo que yo quiero decir con esto es que dado que existe una limitación de recursos, así como unas necesidades ilimitadas, los agentes deben elegir cómo maximizar y hacer eficiente el uso de todos estos recursos. Un ejemplo claro que yo les puedo dar al respecto son esas promociones de combos de hamburguesas. La mayoría de veces uno elige esa hamburguesa grande y con esos acompañamientos que lleva de menor valor, pero desconocemos su proceso porque no hay nada gratuito. Vamos con el segundo, que sería el costo de una cosa, es aquello a lo que se renuncia para obtener una cosa. En esta parte, esto hace referencia a que cuando nosotros tomamos una decisión, siempre existe un escenario contradictorio que dejamos de elegir cuando elegimos otro. Con todo, esta decisión conlleva a que pues un costo o un beneficio. En este caso, un ejemplo que yo les puedo dar al respecto es cuando se puede trabajar una jornada completa y recibo un salario mínimo completo. O trabajo por horas y tengo mayor tiempo libre, pero con menos dinero. Los agentes son optimizadores, es decir, que los precios guían las decisiones que tienden a maximizar el bienestar del total de una sociedad en su conjunto. Un ejemplo es cómo las familias y las empresas observan esos precios cuando deciden qué comprar y qué vender, sin saber si tienen en cuenta esos costos sociales de sus actuaciones. Vamos con los agentes racionales, piensan en términos marginales. Los agentes básicamente económicos basan sus decisiones en el beneficio y el coste marginal. De esta forma, los agentes económicos basan sus decisiones en los beneficios y costos de fabricar una unidad adicional. Un ejemplo que les puedo dar es en la vida cotidiana. Una unidad en la vida cotidiana es la compra de utensilios de aseo. Un almacén de grande superficie tiene un valor y actualmente sugirieron a otros almacenes donde ofrecen el menor costo, como pues es el caso en el de uno, Justo y Bueno, el ARA, y el utensilio sigue prestando el mismo servicio para el aseo. Vamos con el ejercicio 2, que bueno, es básicamente en el contexto económico, los incentivos pueden ser entendidos como políticas, cambios de variables o intervenciones
que inducen a los agentes económicos a actuar de determinada manera y comete algún incentivo que haya establecido las autoridades colombianas para reactivar el consumo, incentivar la contratación de trabajadores o incentivar la actividad productiva. Bueno, en este caso, en Colombia existe el Servicio Nacional de Aprendizaje, que sería en el SENA, creado por el decreto 118 de 1957. Es un establecimiento público con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo, encargado de cumplir la política del gobierno en ámbito de la promoción y la formación profesional de los recursos humanos en el país. El Servicio Nacional de Aprendizaje tiene algunas funciones que se las voy a mencionar. Impulsar la promoción social del trabajador a través de su formación integral para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de los valores morales y culturales necesarios para el mantenimiento de la paz social dentro de los principios de la justicia cristiana. El otro sería dar formación profesional a los trabajadores de todas las actividades económicas y en todos los niveles de empleo, para aumentar por ese medio la productividad nacional y promover la expansión del desarrollo económico y social del país. Otro sería organizar programas de formación profesional para trabajadores adultos. Y bueno, ya por último, organizar por medio de convenios especiales y con fondos prominentes de los mismos, programas de formación profesional que acelerará para esas personas desempleadas o subdesempleadas. Y bueno, básicamente en esta tercera parte tenemos, en el contexto de la economía, explique qué es un modelo, para qué se desarrollan y por qué es importante a partir de supuestos para su desarrollo. Los modelos económicos son herramientas que permiten simplificar la relación entre las variables que explican el funcionamiento de la economía o bien de una parte de ella. Son indispensables para estudiar esos fenómenos que de por sí son muy complejos, enfocándose exclusivamente en las variables de mayor relevancia y simplificando de forma considerable ese análisis. Como bien dice su definición, su principal función es reducir las variables que afectan a un proceso económico, a las más, por decirlo así, relevantes, facilitando el estudio y permitiendo su aplicación en casos potencialmente reales. Si a la hora nosotros de estudiar cualquier fenómeno económico, se incluyen todas esas variables que afectan o que pueden llegar a afectar su integridad. Es prácticamente imposible realizar un análisis, ya que la complejidad y el volumen de la información serían inviables. Para comenzar a desglosar la explicación en relación con la frontera de posibilidades de producción, también conocida con las siglas de FPP, donde se busca analizar el comportamiento de la gráfica con la producción de dos bienes diferentes, como lo son los alimentos y el combustible, se tiene en cuenta que cuando se está en el punto A de la gráfica se puede producir 1000 toneladas de alimentos, en lo que, a diferencia de este bien, el combustible no produciría ningún bien, como se visualiza en la gráfica. Cuando se está en el punto B, se puede producir 9000 millones de toneladas de alimentos, y en el caso del combustible ya se podría comenzar a notar
un aumento en su producción porque tendría 2.500 millones de litros de combustible. Estando en el punto C, se pueden producir 7.000 millones de toneladas de alimentos, en lo que el combustible se alcanza a producir con 4.000 millones de litros. En el punto D se pueden producir 3.000 millones de toneladas de alimentos, que a diferencia del combustible, pues ya se redujo bastante, ya que el combustible pasaría a tener 6.500 millones de litros, y ya en el punto E no se podría producir ningún recurso o ningún bien en relación con el alimento, pero sí se habría destinado la mayoría de los recursos para la producción de combustible. Este comportamiento de la gráfica se debe a que los recursos son escasos y tienen una estrategia para poderse distribuir de manera apropiada y tener o alcanzar un balance entre la producción de los dos bienes. De manera que si se produce algún bien por debajo de la gráfica, se considera que está siendo ineficiente en relación con la producción, ya que se están desperdiciando otros recursos para explotar al máximo los recursos para la producción. Y la idea o el objetivo principal es producir a ras con la función de la gráfica, como lo indica, ya que esa es la manera más óptima de producción. En el caso de que se produzca por encima de la gráfica, se considera que es algo inalcanzable, una meta inalcanzable, porque los recursos no serían suficientes para alcanzar este objetivo. ¿Cuál es el costo de producción al pasar del punto C al punto B en la gráfica? Siguiendo la lógica del punto C al punto B, se tiene que, cuando se está en el punto C, en el caso de los alimentos, la gráfica de color azul, se tiene que se pueden producir 7.500 millones de toneladas de alimento, mientras que en el caso del combustible se pueden producir 4.000 millones de litros. En el punto B se pueden producir 9.000 millones de toneladas de alimentos, es decir, que incrementó la producción en 1.500 millones de litros. ¿Y qué quiero decir con esto? Resulta que se tuvieron que sacrificar 1.500 millones de litros para que se pudiera incrementar la producción de alimentos en el caso del punto B. De manera que mientras los alimentos aumentan con 1.500 toneladas, el combustible disminuye con esta misma cantidad, y este es el costo de oportunidad para producir mayor alimentación o, en su defecto, reducir el combustible. Suponga que las funciones de demanda y oferta de un determinado bien constan de las ecuaciones Q igual 1000 menos 2P y Q igual 500 más 2P, donde para hallar el precio de equilibrio se tiene que hacer una igualdad entre las dos ecuaciones, donde la primera, en este caso, se dejó al lado izquierdo del igual y la segunda al lado derecho, para después despejar la P y conseguir el resultado de una manera óptima. De manera que se bajaron estos dos valores igual, que son los que se van a dejar quietos, para poder trasladar lo que son, por ejemplo, este número común acá a restar al otro lado, y la P al otro lado con esta P que está acá para poderla sumar. De manera que el 2P que estaba positivo en la parte superior pasa a restar, y el 1000 pasa a restar porque igual también estaba positivo. Lo que se debe hacer seguidamente es evaluar las operaciones que quedaron ahí. En este caso son restas y sumas, como es el caso de 1000 menos 500, queda 500,
y 2P más 2P da 4P, teniendo en cuenta también la regla de los signos, menos por menos da más. Por lo que resta es pasar el 4 que está multiplicando la variable P a dividir, es decir que se pasa por debajo del 500 y se obtiene como resultado el precio de equilibrio que resulta siendo 125. Para descubrir la cantidad de equilibrio se tiene que reemplazar, se puede escoger cualquiera de las ecuaciones y en la variable P reemplazar el precio que se halló anteriormente. Entonces se tiene que 1000 menos 2 multiplica a 125 el precio de equilibrio, lo cual da 250 y esto da 750. Si se quiere corroborar que la ecuación efectivamente haya quedado de la manera apropiada, se puede reemplazar el mismo valor, el precio de equilibrio, en la segunda ecuación, como se está realizando en este caso, que es 500 más 2P, que se reemplaza por 125, se desarrolla la multiplicación y se obtiene el mismo valor hallado anteriormente. Una vez habiendo hallado este precio de equilibrio, se tiene que representar gráficamente este equilibrio en una gráfica, de manera que lo primero que se realizó es hallar las funciones de oferta y demanda para darle una mejor definición a la función que se va a estudiar en la gráfica. De manera que en la primera ecuación se reemplazó diferentes valores para los precios como lo son 50, 125, 300 y 500, lo mismo que sucede en la segunda ecuación, en la función de demanda, donde se reemplazó 50 a 500, arrojando una serie de valores que son los que se van a reemplazar respectivamente en la gráfica. Se tiene que, a medida que el precio se va aumentando desde 50 a 500, la oferta va disminuyendo de manera considerable. Pero en el caso de la demanda, a medida que la demanda comienza a incrementar su valor, los precios también incrementan su valor. Entonces, teniendo estos valores acá, se tiene que la función de oferta comienza con, por ejemplo, si el precio es 50, lo que va a suceder es que la gráfica va a comenzar con una oferta de 900. De ahí, si el precio es 125, la oferta va a incrementar a 750, como se aprecia con las ayudas visuales. Si el precio aumenta con 300, la oferta también va a tener un valor de 400, pero ya al final va a reducirse. Si el precio es demasiado alto, como es el caso de 500, la oferta va a quedar en valor 0, que es contrario a lo que sucede con la demanda. Cuando se tiene un precio de 50, por ejemplo, lo que va a suceder es que la demanda va a tener un valor de 600, como se aprecia con las gráficas o las ayudas de color amarillo. Cuando el precio aumenta a 125, va a alcanzar un valor de 750. Cuando tenga un precio de 300, va a conseguir la demanda un valor de 1100 y ya se aumenta considerablemente con un valor de 1500 cuando el precio resulta ser de 500. Esto se produce gracias a que la oferta, cuando la oferta o la cantidad de producto que los vendedores tienen para ofrecerle al público se va limitando cada vez más, se va reduciendo.
pues claramente los precios aumentan porque es un bien que está escaso, es un bien que es más difícil de conseguir que los otros. En este principio se resalta mucho lo que dijo el autor Mankiw con lo de los diamantes y el agua, ya que el agua es un recurso, se podría considerar abundante, por lo que la gente pagaría más por tener un diamante que un vaso con agua, a pesar de que es un recurso para vivir. En el caso del precio y la demanda, entre más aumente la demanda, en el caso de los proveedores o los que patrocinan los productos, más le van a incrementar el valor a sus precios.